Bienvenidos a uno de los relatos más impactantes de la historia. Imagina una ciudad tan vil, tan empapada de inmoralidad, que cada esquina vibraba con perversión, y la violencia era tan común como el aire que respiraban. Esta es la infame vida dentro de Sodoma y Gomorra, ciudades que ganaron su lugar en la historia no solo por su grandeza, sino por su completa depravación. Una sociedad tan consumida por la corrupción, tan alejada de la rectitud, que atrajo la fuerza total del juicio divino, dejando nada más que cenizas a su paso. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente tras las puertas de estas ciudades malditas? ¿Qué secretos yacen enterrados bajo los fuegos y el azufre que llovieron desde los cielos? Al adentrarte en este viaje, recuerda que los ecos de Sodoma y Gomorra no son solo antiguos, podrían estar más cerca de nosotros de lo que creemos. Podría ser que algunas de las mismas fuerzas aún prosperen a nuestro alrededor hoy. Tómate un momento para reflexionar, y si estás listo para conocer la verdad, presiona el botón de comentarios con un 777 para hacérnoslo saber y acompañarnos en este viaje. Y antes de sumergirnos en las profundidades de esta historia, gracias por tu increíble apoyo a través de Super Thanks. Tu generosidad hace posible que sigamos explorando juntos estos relatos poderosos. Mantente atento porque lo que estás a punto de escuchar es aún más oscuro de lo que podrías imaginar. Secretos impactantes de Sodoma y Gomorra, la ciudad más malvada de la historia. El sol abrasador caía sobre la llanura del Jordán, iluminando una tierra que parecía casi encantada, rica, fértil y llena de vida. 5 ciudades surgían de esta abundancia como joyas que brillaban bajo la luz del cielo, pero 2 de ellas, Sodoma y Gomorra, se destacaban tanto por su tamaño como por su reputación. Sus puertas eran grandiosas, sus calles rebosaban del bullicio del comercio, la celebración y el exceso. Detrás de esos muros de piedra, algo más oscuro se agitaba bajo la superficie. A lo lejos, uno podría pensar que aquello era un paraíso, pero cuanto más te acercabas, más sentía tu espíritu que algo estaba terriblemente mal. Lo habrías notado, o la deslumbrante riqueza también te habría cegado. Corría el año 1900 a.C., mientras Abraham, amigo de Dios, caminaba humildemente por los montes de Canaán, cuidando rebaños, construyendo altares, escuchando los susurros divinos. Más abajo las ciudades de la llanura se bañaban en abundancia. Sodoma, la principal entre ellas, prosperaba bajo el reinado del rey Bera. Amplias calles daban la bienvenida a comerciantes extranjeros. Los mercados bullían con artesanos y compradores. La tierra nutrida por el cercano Jordán ofrecía pastos verdes, arroyos caudalosos y cosechas que rivalizaban con las del Nilo. Génesis 13 describe la llanura como el jardín del Señor exuberante e irresistible. En la superficie era un lugar donde se podían construir sueños. Pero, ¿qué clase de sueños pueden arraigar en un suelo que ya no teme a Dios? El pueblo de Sodoma lo tenía todo: comida, lujo, comodidad. Pero sus corazones se vaciaban. La misma riqueza que hacía brillar la tierra también la había envenenado desde dentro. Lentamente la soberbia echó raíces. Luego vinieron la pereza, el sentimiento de derecho y la crueldad. Los valores que alguna vez dieron forma a la civilización, hospitalidad, humildad, reverencia, fueron descartados como ropas desgarradas. Se burlaba de los pobres. Los extraños eran maltratados. La compasión dejó de ser una virtud para convertirse en debilidad. Génesis 13:13 no los perdona, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Esa palabra, en gran manera,
retumba como un trueno, no simplemente defectuosos ni solo extraviados, sino audazmente, arrogantemente desafiantes. ¿Qué le sucede a una ciudad cuando el pecado deja de estar escondido para ser celebrado? ¿Habrías podido vivir allí sin ser cambiado por ello? ¿O habrías permanecido apartado como Lot, un alma solitaria en una ciudad que se desmorona desde dentro? Habían construido un paraíso, pero habían olvidado a aquel que lo dio. Los campos eran verdes, pero sus almas estaban áridas. Y aunque el juicio aún no había caído, el cielo ya estaba cargado de silencio. Dime, ¿alguna vez has visto un lugar que parecía el cielo, pero se sentía como el infierno? ¿No seguimos acaso caminando hoy entre ciudades igual que esa Quédate conmigo? Lo que viene a continuación desentrañará todo lo que creías saber sobre Sodoma y quizás sobre nosotros. En aquellos días antiguos, antes de que el humo alguna vez se elevara desde el valle, vivía un joven cuya decisión lo llevaría al corazón de una de las ciudades más infames de la historia. Su nombre era Lot, el sobrino de Abraham, un hombre que caminaba estrechamente con Dios. Su vínculo era fuerte, pero sus rebaños habían crecido tanto que la tierra entre ellos ya no podía sostener a ambos. Cuando estalló el conflicto entre sus pastores, Abraham, con espíritu de paz y humildad, miró a su sobrino a los ojos y le ofreció una decisión que daría forma a ambos destinos. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot observó la tierra y lo que vio lo deslumbró. La llanura del Jordán brillaba bajo el sol como una promesa exuberante verde y fluyendo con agua. Génesis 13 la describe como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto, un lugar de abundancia irresistible. Y así, Lot tomó su decisión. Sin vacilar, eligió toda la llanura y se dirigió al este instalando sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma. Pero, ¿y si lo que parece un paraíso es en realidad una trampa? ¿Habrías visto el peligro oculto bajo tanta belleza? Al principio, Lot permaneció como un nómada en las afueras, un observador cauteloso, pero poco a poco, los lujos de la vida urbana lo atrajeron. Los mercados ofrecían comodidades que sus tiendas nunca podrían igualar. Las calles vibraban con cultura y comercio, y pronto, Lot dejó de ser un simple vagabundo, vivía ahora dentro de los muros de Sodoma, poseía propiedades y se mezclaba con sus ciudadanos. Se convenció a sí mismo de que el entorno no lo cambiaría, que podía vivir allí sin ser tocado por la corrupción. Sodoma era una ciudad de capas, oro y suciedad, esplendor y decadencia. De día caravanas de tierras lejanas llegaban con sedas, especias, oro y animales exóticos. Sodoma se convirtió en un centro de comercio, una joya del comercio. Pero cuando caía la noche, surgían sombras no solo en los callejones, sino en los corazones de su gente. Detrás de puertas cerradas, los valores de la ciudad se hacían evidentes, valores muy alejados de los establecidos por el Creador. La práctica sagrada de la hospitalidad, una virtud fundamental en la vida del Medio Oriente, se había convertido en hostilidad abierta. Los extranjeros ya no eran bienvenidos, eran amenazados, burlados, a veces peor. Los pobres eran despreciados, los necesitados descartados como basura. Ezequiel, más tarde, registraría la raíz de la caída de Sodoma: la soberbia, la abundancia de pan y la abundancia de ociosidad. Pero ella no fortaleció la mano del pobre y del menesteroso. Fueron altivos y cometieron abominación ante mí. Por eso los llevé según vi. Bueno, Ezequiel 16, 49, 50. Estos no eran solo pecados de la carne, eran pecados del corazón de un pueblo que tenía todo, y olvidó la misericordia que tenía alimento, pero negaba la compasión que vivía en abundancia, pero se había vuelto espiritualmente árido.
Lot permaneció un extranjero en espíritu, aunque ahora viviera entre ellos. Las enseñanzas de su tío Abraham habían dejado una marca que la ciudad no pudo borrar. Por dentro luchaba. Cada día el ruido, las burlas, la corrupción a su alrededor raspaban su alma. Y aunque era lo suficientemente respetado para sentarse entre los ancianos en las puertas de la ciudad, un lugar de liderazgo cívico, nunca fue verdaderamente uno de ellos. Había una tensión, una guerra silenciosa entre sus valores y la cultura que lo rodeaba, y cuanto más tiempo permanecía, más atormentado se volvía. Pedro, siglos después, lo llamaría un hombre justo afligido por la conducta de los impíos, segunda Pedro 2, 7, 8. Imagina estar en sus zapatos, ver a tus vecinos celebrar lo que tú lamentas, escuchar risas sobre cosas que antes habrían traído vergüenza. ¿Podrías soportarlo? ¿Podrías permanecer justo mientras eres lentamente sofocado por la maldad? Lot caminaba por una línea peligrosa, lo suficientemente cerca para liderar demasiado adentro, para irse sin consecuencias. Y sin embargo, su historia no había terminado. La ciudad palpitaba con secretos y algo se acercaba. El juicio siempre se mueve en silencio antes de golpear. ¿Habrías permanecido o habrías huido antes de que los cielos actuaran? Sigue viendo. El silencio de Dios estaba a punto de romperse. Más allá de las tranquilas colinas de Hebrón, mientras el sol abrazaba la tierra y el silencio persistía en el aire, Abraham permanecía ajeno a que estaba a punto de ser atraído a un momento divino que estiraría los límites de la misericordia. Continuaba caminando por la senda de la fe con sus tiendas bajo los antiguos robles de Mamré, viviendo en paz, lejos del colapso moral que se desplegaba en las ciudades de la llanura. Sin embargo, arriba en los tribunales del cielo, los gritos de injusticia alcanzaban un crescendo, gritos no de rumor sino de realidad, que resonaban desde los corazones de los maltratados, los abusados y los olvidados. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es muy grave, declaró el Señor en Génesis 18:20. Esto no era una ofensa aislada, era un patrón, una cultura, una forma de vida construida sobre la rebeldía y el orgullo. Y la justicia divina, larga paciencia, se acercaba ahora como nubes de tormenta al borde de un cielo seco. Mientras el juicio se aproximaba, Abraham permanecía bajo su tienda protegido del calor. Y entonces, como de la nada, levantó sus ojos y vio a 3 hombres de pie cerca. Sin presentación, sin sonido de pasos, solo su presencia calma y dominante. Abraham no vaciló. Corrió a recibirlos, se inclinó hasta el suelo y les suplicó que no pasaran sin detenerse. Que se traiga un poco de agua, dijo, y laven sus pies y descansen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se refresquen, y después podrán continuar su camino. ¿Habrías hecho lo mismo? ¿Habrías detenido tu día, tu comodidad para servir a extraños que llegaron sin explicación? Los visitantes aceptaron, y Abraham se apresuró a actuar. Instó a Sara a amasar rápidamente 3 medidas de harina fina para hacer pan. Luego corrió al ganado y seleccionó un becerro tierno, no algo sobrante, sino lo mejor. Se lo dio a un sirviente para preparar, y pronto se sirvieron cuajada leche y carne bajo el árbol. Abraham permaneció reverente mientras comían. Esta era la hospitalidad como el cielo la había destinado, generosa, humilde, sincera. Un contraste marcado con lo que esperaba a los viajeros en Sodoma, donde los extraños eran recibidos con sospecha, humillación e incluso violencia. La tienda de Abraham era un oasis de gracia, mientras que las puertas de Sodoma ocultaban la depravación. Mientras comían, uno de los visitantes, el Señor mismo en forma humana, pronunció una promesa que provocaría tanto risa como asombro,
Sara daría a luz un hijo dentro del año. Sara, escuchando a la entrada de la tienda, rió suavemente para sí misma. ¿Podría una mujer de su edad realmente tener un hijo? ¿Podría Abraham, acercándose a los 100 años, convertirse nuevamente en padre? Pero el Señor la oyó y preguntó, ¿por qué rió Sara? Luego vino la pregunta eterna, ¿acaso hay algo difícil para el Señor? Génesis 18:14. Un momento de duda se encontró con una declaración de posibilidad divina. Después de la comida, los visitantes se levantaron y miraron hacia Sodoma. El aire cambió. El tono se volvió pesado. Entonces el Señor dijo, «Ocultaré a Abraham lo que estoy a punto de hacer», y en ese momento sagrado, Abraham fue invitado al plan divino. El Señor reveló que la maldad de Sodoma y Gomorra se había vuelto tan grande, tan grave, que Él descendería a ver si los clamores que surgían de esas ciudades eran verdaderos, y si lo eran, vendría el juicio. Los dos ángeles partieron hacia Sodoma, pero Abraham, con el corazón pesado, el alma agitada, permaneció ante el Señor. Entonces comenzó una de las conversaciones más notables de toda la Escritura. Abraham, movido por la compasión y quizás por el temor por su sobrino Lot, dio un paso adelante y preguntó lo impensable: «¿Destruirás al justo con el impío, supón? Solo supón que hay 50 justos en la ciudad. ¿Destruiría Dios todo el lugar y no lo salvaría por su causa?» El Señor respondió: «Si hallo 50 justos, perdonaré a toda la ciudad por ellos». Pero Abraham no terminó. Surgió una nueva pregunta que revelaba tanto su audacia como su sensibilidad. «Supón que de los 50 justos faltan 5. ¿Destruirás toda la ciudad por falta de 5? ¿Podría la ausencia de solo 5 justos significar la destrucción de miles?» Y el Señor contestó: «No la destruiré si hallo 45 allí». ¿Habrías tenido el coraje de hacer tal pregunta, de estar ante el juez de toda la tierra y negociar no por ti, sino por la vida de otros? Abraham continuó: «Supón que se hallan 40, y Dios dijo: no lo haré por causa de 40. Luego 30, luego 20, luego 10. A cada paso, Dios respondía no con impaciencia, sino con gracia: no lo destruiré por causa de 10. Lo que se desarrolló no fue mera negociación, fue el grito de un hombre que se atrevió a interponerse entre la ira y la ruina. Fue la oración de uno que creyó que la misericordia aún podía encontrarse en los lugares más oscuros. Sin embargo, lo que Abraham no podía ver era lo que los ángeles estaban a punto de presenciar. Detrás de los muros de Sodoma, el mal había crecido no solo profundo, sino orgulloso. La compasión había desaparecido. La justicia había sido distorsionada. Incluso 10 almas justas serían difíciles de encontrar. Cuando la conversación terminó, el Señor partió. Abraham regresó a su tienda, pero su corazón permaneció en el valle abajo. Él había intercedido. Él había esperado. Pero algo venía, y nada volvería a ser igual. ¿Habrías ido tú tan lejos? ¿Habrías suplicado por misericordia sobre el juicio, incluso por una ciudad tan corrupta? Los ángeles ya estaban en movimiento, y el reloj para Sodoma estaba casi sin tiempo. El sol descendió más bajo en el horizonte, derramando su fuego dorado a través del cielo y pintando la llanura en tonos de naranja y carmesí. Las sombras se estiraban como dedos sobre el suelo, tocando las puertas de Sodoma justo cuando 2 viajeros mensajeros del cielo se acercaban en silencio. Caminaban como hombres, pero llevaban algo más que polvo en sus pies. La hora era tranquila, pero algo sagrado y aterrador se agitaba justo detrás del velo. Al caer el crepúsculo sobre la ciudad, Génesis 19, nos dice que los 2 ángeles llegaron a las puertas de Sodoma. Altos muros de piedra se alzaban sobre ellos,
sus largas sombras cayendo sobre el camino polvoriento, mientras los mercaderes apresuradamente recogían sus puestos. El aire cambió cuando los guardias se movieron para cerrar las pesadas puertas de madera, señalando que la noche y todos sus peligros estaba cerca. En la entrada, una figura familiar se sentaba a Lot. Aunque había vivido en Sodoma durante años, permanecía marcado por un espíritu diferente. Era costumbre en las ciudades antiguas que los ancianos y hombres respetados se reunieran en las puertas lugares de juicio, comercio y discurso público. Lot había ganado un lugar allí, pero no sin resistencia. Muchos aún lo veían como un forastero, un extranjero, alguien que vivía entre ellos pero que nunca fue del todo uno de ellos. Podría ser que su alma aún llevara el eco del ejemplo de Abraham, incluso en este lugar corrompido. Cuando Lot miró hacia arriba y vio a los dos viajeros acercándose, algo se agitó en él. No reconoció su identidad divina, pero sí la urgencia en su llegada. Sin dudarlo, se levantó, se inclinó con respeto y les ofreció descanso. «Mis señores, por favor, vuelvan a la casa de su siervo. Pasen la noche, laven sus pies y luego levántense temprano y sigan su camino». La respuesta fue inesperada. No dijeron «pasaremos la noche en la calle». Para el oído inexperto, era una elección simple, pero para Lot, un hombre que había visto qué oscuridad ocultaba Sodoma después del anochecer, era una amenaza a sus propias vidas. Sabían los ángeles lo que podía sucederles a los forasteros que se atrevieran a dormir al aire libre en esta ciudad. ¿O era esto una prueba no de ellos, sino de la misma Sodoma? La preocupación de Lot ardía a través del texto, pero él los instó fuertemente. Rogó, suplicó, insistió con una desesperación nacida no solo de cortesía, sino de miedo. Sabía en qué se había convertido Sodoma, y no podía soportar la idea de dejar que estos hombres enfrentaran los horrores de la noche. Finalmente, los ángeles aceptaron y lo siguieron a casa. Lot preparó una comida simple, pan sin levadura, una humilde ofrenda nacida de la urgencia, y los hombres se sentaron a comer. Por un momento, hubo paz tras las puertas cerradas, pero toda la maldad de Sodoma aún no se había ido a dormir. La casa de Lot, situada no lejos de la puerta de la ciudad, era modesta pero fuerte. Una casa de ladrillo de 2 pisos, construida con un patio interior, donde su familia solía reunirse. Esa noche, sin embargo, las paredes se sentían más estrechas, el aire más pesado. Dentro se intercambiaban miradas. Su esposa, criada en la cultura de Sodoma, llevaba sus valores como un perfume invisible. Observaba a los extraños con una extraña mezcla de hospitalidad y sospecha. Había la ciudad embotado su sentido de reverencia por las cosas sagradas. Veía huéspedes o amenazas. Sus hijas estaban cerca, curiosas. Habían crecido entre 2 mundos, un pie en las tradiciones desvanecientes de su padre, el otro en los ritmos de Sodoma. Estaban comprometidas para casarse con hombres de la ciudad, pero percibían algo diferente en estos huéspedes. Tal vez sentían la quietud a su alrededor, o tal vez era la manera en que el tono de su padre cambiaba en su presencia. Las habrían visto alguna vez tan alertas, tan protectoras, tan reverentes. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en esa casa esa noche? Habrías sentido lo que se avecinaba. La paz habría parecido una advertencia en lugar de consuelo. Las calles afuera oscurecían, pero dentro de la casa de Lot, la tensión apenas comenzaba a elevarse. Los ángeles habían entrado en Sodoma, no para ser protegidos, sino para ser testigos, y pronto la ciudad revelaría exactamente lo que el cielo había escuchado. La puerta se había cerrado, el sol se había puesto, y la prueba ya había comenzado. La cena apenas había comenzado cuando un ruido repentino e inquietante
resonó más allá de las paredes. Lo que había comenzado como una noche pacífica, ahora se desmoronaba con rapidez escalofriante. Los susurros se habían extendido por Sodoma como un incendio. Extranjeros habían entrado en la casa de Lot. Y en una ciudad que no temía a Dios, eso significaba una cosa presa. Antes de que el último bocado de pan sin levadura pudiera ser tragado, la paz de la casa fue destrozada. Génesis 19:4 lo declara claramente: los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo hasta el último hombre, rodearon la casa. Esto no era un puñado de forajidos, esto era una muestra de toda la población masculina de Sodoma, desde muchachos que apenas llegaban a la edad adulta, hasta ancianos de barba gris que deberían haber sabido mejor. Todos se habían reunido unidos, no por deber o justicia, sino por depravación. Puedes imaginar la conciencia de toda una ciudad colapsando en un solo deseo monstruoso. Gritaban a Lot a través de la puerta, sus voces creciendo más fuertes, más exigentes. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La frase hebrea, conocer, no era una consulta inocente, era un eufemismo para dominación sexual. Lo que intentaban no era solo asalto, sino profanación. No veían huéspedes, veían objetivos. ¿Qué tipo de sociedad enseña a sus hijos que la crueldad es entretenimiento? ¿Cuán lejos debe caer una ciudad antes de que tal maldad se vuelva normal? Dentro el rostro de Lot palideció. Su corazón retumbaba en su pecho. Esos hombres estaban bajo su techo, bajo su protección, y en las tradiciones transmitidas por Abraham, eso lo era todo. La hospitalidad no era opcional, era sagrada, y ahora estaba siendo profanada en su mismo umbral. Lot salió solo cerrando la puerta detrás de él, como si quisiera proteger a los ángeles con su propio cuerpo. Se enfrentó a la multitud enfurecida y clamó: «Mis hermanos, les ruego no actúen tan perversamente». Su voz temblaba, no solo de miedo, sino de dolor. ¿Podrían sus palabras llegar siquiera a un corazón en esa multitud? ¿Quedaba alguna decencia a la que apelar? Entonces llegó un momento tan impactante como trágico. En un intento desesperado por desviarlos, Lot ofreció lo que para nosotros parece impensable. «He aquí tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas y hagan con ellas como quieran. Solo no hagan nada a estos hombres porque han venido bajo la sombra de mi techo». ¿Cómo podría un padre decir tal cosa? Pero esto era Sodoma. La oferta de Lot, tan horrenda como suena a nuestros oídos modernos, muestra cuán torcida se había vuelto la situación. Era una colisión entre el antiguo código de hospitalidad y una cultura que había erosionado todo otro fundamento moral. La mera sugerencia revela la insoportable tensión en la que vivía Lot, atrapado entre 2 mundos, entre la rectitud y la ruina. ¿Ves ahora qué tipo de lugar era realmente este donde tales elecciones imposibles siquiera surgían? Sin embargo, la multitud no estaba interesada en el compromiso de Lot. Su apetito era por la violencia, y ahora incluso Lot se había convertido en su objetivo. «¡Atrás!», gritaron empujándose hacia él. «Este hombre vino a vivir aquí, y ahora se atreve a juzgarnos. Te trataremos peor que a ellos». En ese instante, todo quedó al descubierto. Odiaban los valores de Lot, se burlaban de su moderación, aunque se sentaba en sus puertas, aunque vivía entre ellos, nunca lo habían aceptado. Y ahora su resistencia moral lo había convertido en una amenaza. ¿Alguna vez has sido odiado simplemente porque te negaste a comprometerte? La multitud avanzó, su furia creciendo, sus puños extendiéndose. Lot estaba a punto de ser pisoteado. Entonces el cielo actuó.
Los visitantes, ahora revelados por quienes realmente eran, extendieron sus manos desde dentro de la casa. En un instante, arrastraron a Lot de nuevo adentro y cerraron la puerta tras él. Y con una ola de juicio divino, hirieron a los hombres afuera con ceguera. Desde el muchacho más joven hasta el anciano más viejo, todos de repente palparon el aire, tropezaron con piedras y buscaron una puerta que ya no podían ver. Lo que una vez fue una multitud se convirtió en caos. Gemían y arañaban las paredes aún desesperados en su lujuria, sin darse cuenta de que ya habían sido juzgados. Qué escalofriante, incluso despojados de la vista, avanzaban a tientas no para arrepentirse, sino para perseguir. Este fue el primer acto divino en las últimas horas de Sodoma, un milagro y una advertencia. ¿Había algún hombre entre ellos que se detuviera a considerar lo que acababa de suceder, que el cielo había intervenido no para destruir aún, sino para proteger? ¿No sacudiría la ceguera en un momento de pecado el alma de cualquier hombre sensato, pero no en Sodoma? Los gritos afuera no eran gritos de arrepentimiento, eran gritos de frustración. Ni siquiera el poder divino podía ablandar corazones que hacía mucho tiempo se habían convertido en piedra. Puedes sentir el peso de esa noche, puedes oír el sonido del juicio, acercándose incluso mientras una ciudad permanecía sorda a la misericordia. La puerta estaba cerrada, la elección había sido hecha, y lo que vino después, dentro de la casa sellada donde los gritos de la multitud ciega aún resonaban débilmente, más allá de la puerta, Lot temblaba. La gravedad de lo que acababa de suceder se hundió en su alma. Estos huéspedes no eran hombres ordinarios. No habían revelado alas ni halos, pero su autoridad, su poder eran inconfundibles. Habían silenciado la violencia de toda una ciudad con un solo acto, y ahora con rostros severos y voces ardiendo con urgencia divina, los ángeles se volvieron hacia Lot y hablaron: ¿Tienes alguien más aquí, yernos, hijos, hijas? O cualquiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque estamos a punto de destruir este lugar, porque el clamor contra su gente se ha hecho grande delante del Señor, y el Señor nos ha enviado a destruirlo. Las palabras golpearon a Lot como un trueno. Destruirlo. La ciudad en la que había vivido durante años, las calles en las que sus hijos habían crecido, las murallas que había llamado hogar. Durante tanto tiempo había visto a Sodoma decaer su crueldad, su corrupción, y quizá había pensado que el juicio nunca llegaría, pero ahora la paciencia divina se había acabado. El tiempo se había terminado. La decisión había sido tomada. El corazón de Lot se aceleró. Podría Abraham ya saberlo. Era este el momento que su tío una vez había temido, aquel por el que había intercedido en las colinas arriba afuera. La noche se profundizaba. Las estrellas se escondían detrás de densas nubes. Las calles estaban más oscuras que nunca, como si los mismos cielos contuvieran el aliento. Lot corrió por las sombras, cada paso resonando entre frías paredes de piedra. Llegó a la casa de sus futuros yernos, sin aliento de urgencia, con la voz quebrada al clamar: «Arriba, salid de este lugar. El Señor está a punto de destruir la ciudad». Ellos lo miraron confundidos y luego estallaron en risa. Génesis 19:14 lo dice claramente. A sus yernos les pareció que bromeaba. Se burlaron de su advertencia. Una broma, una alucinación. ¿Por qué habrían de creer esta repentina profecía de desastre? Sodoma se sentía inquebrantable, rica, poderosa, permanente. ¿Qué ciudad podía caer en una sola noche? Lot les suplicó, describió a los ángeles el poder que había presenciado. Pero cuanto más hablaba, más lo despreciaban. Su voz, llena de desesperación, solo lo hacía parecer más patético a sus ojos, y así
se quedaron atrás atados, no por cadenas, sino por arrogancia e incredulidad. Lot regresó a casa derrotado. El amanecer estaba cerca. El horizonte comenzaba a brillar con la luz más tenue, pero no del tipo que prometía calor o vida. Los ángeles estaban esperando. Su tono se había agudizado. Arriba ordenaron: toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí o serás arrastrado en el castigo de la ciudad. Pero incluso entonces, Lot dudó. Se demoró. La Escritura no lo oculta. Lot se demoró el peso de los años en Sodoma. Las comodidades, las posesiones, las amistades, las calles familiares, todo lo retenía como cadenas invisibles. Alguna vez has sabido que debías dejar algo atrás, pero tu corazón se negó a soltarlo. Y así, en un momento de misericordia divina, los ángeles actuaron. Lo tomaron a él y a su esposa, y a sus 2 hijas de la mano, siendo el Señor misericordioso con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. No escapó por su fuerza, fue sacado por gracia. Fuera de las murallas de la ciudad, el aire estaba cargado de advertencia. Uno de los ángeles se volvió hacia Lot y le dio un mandato que definiría el resto de su vida. Escapa por tu vida. No mires atrás. No te detengas en ningún lugar del valle. Huye a los montes o serás arrasado. Lot miró hacia las montañas distantes, escarpadas abrumadoras. «Oh no, mi señor», clamó. «Has mostrado gran bondad al salvar mi vida, pero no puedo escapar a los montes. El desastre me alcanzará y moriré». Entonces, al ver una pequeña ciudad a lo lejos, Lot rogó otra vez: «Esa ciudad es pequeña. Déjame huir allí. No es solo una pequeña. Déjame escapar allí, y mi vida será salvada». El ángel, conmovido por compasión, aceptó. «He aquí también te concedo este favor. No destruiré la ciudad de la que hablas. Pero apresúrate. No puedo hacer nada hasta que llegues allí». La ciudad llegaría a conocerse como Zoar, que significa pequeña. Lot y su familia huyeron. Cada paso hacia adelante era un paso lejos de todo lo que habían conocido. Pero entonces vino el mandamiento final, el que pondría a prueba más que sus pies. Pondría a prueba sus corazones. No miréis atrás. El sol naciente tocó la llanura, pero su calor no traía paz. En el momento en que Lot entró en Zoar, el cielo se abrió con violencia. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde el cielo. Génesis 19:24. Las nubes se agitaron, relámpagos partieron los cielos, un rugido de trueno quebró el silencio y desde los cielos cayó fuego, una tormenta, no de lluvia sino de ira divina. La llanura que una vez parecía Edén, ahora se convirtió en un horno. Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, todas las ciudades de la llanura fueron golpeadas como una sola. Palacios se derrumbaron, templos se encendieron, hogares colapsaron en llamas. Los gritos de 1000 pecados fueron silenciados en un solo y aterrador momento. Él derrocó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y lo que crecía en el suelo. El juicio no fue parcial, fue completo. Devastó no solo a los culpables, sino al suelo bajo ellos. Y entonces, una última tragedia. La esposa de Lot, caminando detrás de él, se volvió. Se volvió no solo con su cabeza, sino con su corazón. Ya fuera atraída por la añoranza, la nostalgia o la incredulidad, desobedeció el único mandamiento que podía salvar su vida. En ese momento, su viaje terminó. La esposa de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Estaba solo un paso demasiado tarde, una mirada demasiado lejos. Salvado por misericordia, deshecho por apego. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías podido dejarlo todo atrás, el pasado, la comodidad, incluso personas que una vez amaste para obedecer la voz de Dios? El fuego aún llovía. Pero Lot nunca volvió a mirar atrás.
Al despuntar el alba mientras el aire aún estaba fresco y el mundo a su alrededor lentamente despertaba a la vida, Abraham se levantó. Sus pies lo llevaron al mismo lugar donde solo un día antes se había enfrentado cara a cara con el Señor, suplicando, negociando, llorando en silencio por misericordia. Ese suelo sagrado ahora llevaba el peso de la profecía cumplida. Desde las altas colinas de Hebrón, el anciano patriarca miró hacia el horizonte, hacia la llanura abajo, pero lo que encontró con sus ojos ya no era la tierra fértil y vibrante que recordaba. Génesis 19:28 captura el momento. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y vio el humo de la tierra que subía como el humo de un horno. Espeso, negro humo se enroscaba en el cielo de la mañana como una ofrenda fúnebre. No era un fuego ordinario. Las ciudades que una vez brillaban con riqueza y ruido, risas y pecado, ahora yacían en ruina silenciosa, sus orgullosas torres reducidas a ceniza, sus puertas de piedra esparcidas en el polvo. Lo que Abraham vio no fue solo destrucción, fue un veredicto divino escrito en fuego. El valle una vez lo había prometido todo: prosperidad, abundancia, facilidad. Lot lo había visto como un segundo Edén, pero ahora ese mismo suelo gemía bajo el peso del juicio. Las fértiles llanuras, una vez nutridas por el Jordán, ahora estaban quemadas y amargas. El humo no se alzaba solo de los edificios, se alzaba de la tierra misma, como si la tierra ya no pudiera soportar lo que había sucedido allí. Abraham permaneció en silencio, su rostro curtido, marcado por la tristeza. Esto no era la victoria de un hombre justo sobre los malvados, era duelo, el lamento de un amigo que había visto cuán costosa podía llegar a ser la rebelión contra Dios. Su intercesión audaz y sentida no había encontrado ni siquiera 10 personas justas dentro de los muros de la ciudad, y sin embargo, sus oraciones no habían sido ignoradas. Dios había sido misericordioso. Lot y sus hijas habían escapado arrancados de las fauces del fuego por manos angélicas en esa hora tranquila. Una verdad se asentó en el espíritu de Abraham, una verdad que resonaría a través de generaciones: el Señor es paciente, pero su justicia es real. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue arbitraria, no fue la ira de una deidad cruel, fue el resultado final de un pueblo que había silenciado su conciencia, corrompido la justicia, burlado la pureza y desechado todo vestigio de verdad divina. Cuando una sociedad exalta el pecado y desprecia la justicia, el resultado no es meramente decadencia moral, es ruina. Y así, de pie en la ladera, Abraham entendió: el pecado no es ligero a los ojos de Dios. Lo que sucedió en el valle abajo se convertiría en algo más que un recuerdo. Se convertiría en una advertencia, una parábola viva tallada en la misma geografía de la tierra. Recordarían las generaciones futuras, temblarían ante la historia de Sodoma. ¿O acaso, como tantos, olvidarían hasta que el humo se eleve otra vez? Los vientos comenzaron a llevar las cenizas y Abraham se apartó del borde. El fuego había pasado, pero la lección permanecería. Lot y sus 2 hijas finalmente encontraron refugio en Zoar, la pequeña ciudad que había sido perdonada por la súplica de Lot. Aunque intacta del fuego que consumió las llanuras vecinas, Zoar no era un refugio de paz. Los habitantes los miraban con sospecha y susurros de ira divina los seguían por sus estrechas calles. Sobrevivientes de una catástrofe divina, se convirtieron en recordatorios vivientes del juicio, y pocos daban la bienvenida a ese recordatorio. Pero pronto, Lot tuvo miedo de permanecer en Zoar. La Escritura registra que temía vivir allí, quizás sintiendo que la ciudad albergaba la misma corrupción moral que Sodoma, o temiendo que el juicio aún pudiera caer de nuevo.
Traumatizado por la destrucción que había presenciado la pérdida de su esposa y la burla de sus yernos, Lot tomó una decisión drástica. Se fue. Subió de Zoar y vivió en los montes con sus 2 hijas, dice Génesis 19:30, porque tuvo miedo de vivir en Zoar, así que vivió en una cueva. Del confort de una casa en la ciudad a la soledad de una cueva, la caída fue asombrosa. Una vez un hombre rico con rebaños y siervos, Lot, ahora se escondía entre las rocas, sin compañía más que sus hijas y su dolor. Sus hijas, criadas en la cultura corrupta de Sodoma, ahora enfrentaban un tipo diferente de angustia. Rodeadas de silencio, atormentadas por la pérdida y aisladas de la civilización, comenzaron a temer que el mundo entero hubiera perecido en fuego, que ellas fueran los últimos humanos vivos. «Nuestro padre es viejo», dijo la mayor a su hermana, «y no hay hombre en la tierra que venga a nosotras según la costumbre de toda la tierra». Su percepción estaba distorsionada, moldeada por el trauma y por años de exposición a los valores retorcidos de Sodoma. En ese aislamiento, idearon un plan, uno que mancharía para siempre el legado de su familia. «Hagamos que nuestro padre beba vino y nos acostaremos con él para preservar descendencia de nuestro padre». Lo que siguió fue un acto de incesto, una decisión trágica que violó la ley de Dios y reflejó cuán profundamente la influencia de Sodoma aún permanecía en ellas. Aunque habían escapado físicamente de la ciudad, Sodoma aún no había dejado sus corazones. Esa noche dieron vino a su padre. Él bebió en exceso sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. La hija mayor entró y Lot, aturdido y quebrado, no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. La noche siguiente repitieron el acto con la hija menor. En ambos casos, Lot no se dio cuenta, pero las consecuencias morales fueron devastadoras. De estas uniones incestuosas nacieron 2 hijos. La hija mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Génesis 19:37. La hija menor dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ami. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. 2 naciones nacieron, no de pacto ni de bendición, sino de desesperación, miedo y la sombra persistente de Sodoma. Y sin embargo, incluso aquí la Escritura revela un destello de redención. De la línea de Moab vendría Ruth, una mujer moabita cuya fe y lealtad la distinguirían y que llegaría a ser bisabuela del rey David. A través de ella, incluso este linaje roto sería tejido en la historia del Mesías. ¿No es asombroso cómo Dios puede redimir incluso los rincones más oscuros de la historia de una familia? El destino final de Lot permanece sin contar. La Biblia nunca habla de su muerte ni registra sus últimas palabras. Desaparece de la narrativa, recordado en 2 Pedro 2:7 como un hombre justo, atormentado por los hechos inicuos que veía y oía. Fue justo pero comprometido, escogido pero quebrado. Su historia termina no con triunfo, sino con una advertencia. La destrucción de Sodoma y Gomorra se convirtió en algo más que un momento en la historia. Se convirtió en un símbolo, un ardiente señalamiento en la Escritura, citado a menudo por profetas y apóstoles para recordar a las generaciones futuras lo que sucede cuando un pueblo abandona completamente los caminos de Dios. Y el legado de Lot nos recuerda algo aún más profundo: que escapar del juicio no es lo mismo que escapar del pecado, y solo Dios puede purificar lo que el fuego no puede. El humo de Sodoma pudo haberse disipado, pero sus cenizas aún susurran. Pasaron los años, y la región que alguna vez prosperó, donde se alzaban las ciudades de la llanura, se desvaneció en silencio. La risa, los mercados, las torres de piedra, todo había desaparecido, reemplazado por terreno árido y tierra quemada. Donde se alzaban hogares, ahora solo había desolación.
parte del valle arruinado fue tragado por un cuerpo de agua que hoy conocemos como el Mar Muerto, un lugar tan cargado de sal y minerales que no nadan peces, no crecen plantas. Sus aguas, sin vida, pesadas y quietas, brillan bajo el sol como cristal, un espejo que refleja el juicio del cielo. Ese lugar, con sus aguas densas y su suelo envenenado, se convirtió en algo más que geografía. Se convirtió en testimonio, un monumento, una cicatriz que nunca se borraría de la tierra, recordando generación tras generación lo que sucede cuando un pueblo se aparta completamente del Creador. Alguien olvidaría un valle convertido en ceniza, un jardín convertido en tumba. Los viajeros que pasaban por la región hablaban en tonos apagados, relatando el día en que el fuego cayó del cielo. Contaban a sus hijos y a los hijos de sus hijos de una tierra que una vez fue rica, ahora maldita. Estas no eran solo historias de fantasmas, eran advertencias. Y a lo largo de los siglos, la memoria de Sodoma y Gomorra se grabó en la conciencia de la humanidad. Los profetas no permitieron que el mundo lo olvidara. Siglos después, Isaías invocó la destrucción de Sodoma para describir la caída de otras naciones, endurecidas en el pecado. Babilonia, la joya de los reinos. Será como Sodoma y Gomorra, cuando Dios las destruyó. Isaías 13:19. La imagen era inconfundible. La justicia divina no duerme. Jeremías también repitió la advertencia, usando a Sodoma y Gomorra como el estándar por el cual podía medirse el juicio de Dios. Estas ciudades se convirtieron en un símbolo no solo de ruina, sino de rebelión, una lección objetiva divina. Incluso Jesucristo, la encarnación de misericordia y gracia, hizo referencia a Sodoma en sus enseñanzas, hablando a sus discípulos sobre los pueblos que rechazaban el mensaje de salvación. Declaró en Mateo 10:15, «De cierto os digo, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad». ¿Qué dice esto sobre un corazón que rechaza la verdad, incluso cuando la gracia llama a su puerta? Si Sodoma fue juzgada por rechazar a extraños, cuánto más severo es el juicio por rechazar al Hijo de Dios. Y el apóstol Pedro, escribiendo a creyentes que navegaban en un mundo malvado, dejó la lección clara. Condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 2 Pedro 2:6. Su destino no fue simplemente historia, fue profecía, una sombra de lo que ha de venir. Sodoma y Gomorra han desaparecido hace mucho bajo sal, piedra y silencio, pero su legado perdura. Susurra en cada imperio arruinado, en cada ciudad que celebra el mal y se burla de la justicia. Y aún hoy, la tierra donde una vez se alzaron lleva las marcas del fuego. ¿Qué clase de ciudad estamos construyendo hoy? Mirarán las generaciones futuras a nuestros cimientos y encontrarán vida o encontrarán ceniza. El valle permanece quieto. Pero la advertencia aún habla. ¿Cómo era realmente la vida en Sodoma antes de que cayera el fuego? Aunque la Biblia deja muchos detalles sin decir, un retrato inquietante surge a través de sus versículos dispersos y el contexto histórico del antiguo cercano Oriente. Antes de convertirse en un símbolo de la ira divina, Sodoma era una ciudad próspera, vibrante, rica y culturalmente floreciente. Desde afuera, parecía una joya en el desierto asentada en la fértil llanura del Jordán, pero bajo la superficie pulida, algo se estaba pudriendo. Sodoma era un próspero centro comercial. Ezequiel 16:49-50 revela que la ciudad disfrutaba de abundancia de pan y próspera holgura. Sus mercados debían estar llenos de actividad mercaderes, ofreciendo especias de Arabia, finas telas de Damasco, joyería exótica de regiones distantes.
Caravanas viajaban por las rutas comerciales que cruzaban directamente la ciudad, trayendo bienes extranjeros e ideas extranjeras y llenando las calles con lenguas, colores y costumbres de todos los rincones del mundo conocido. Sodoma aprovechaba al máximo su ubicación económica y culturalmente, pero la prosperidad, en lugar de dar nacimiento a gratitud, dio origen a otra cosa: orgullo. El lujo condujo a la ociosidad. La ociosidad dio paso a la erosión moral. Ezequiel advirtió que en lugar de cuidar de los pobres y vulnerables, la gente de Sodoma se volvió arrogante e indiferente. En una sociedad desbordante de abundancia, la compasión se secó. ¿No vemos este mismo patrón repitiéndose hoy en lugares de riqueza? El poder político en Sodoma estaba concentrado en manos de un rey Bera, mencionado en Génesis 14:2. Gobernaba junto a otros reyes de la región Birsa de Gomorra, Sinab de Adma Semeber de Seboim y el rey innombrado de Bela, luego llamada Zoar. Juntos estos gobernantes formaban una alianza regional, pero una alianza atada no por fuerza sino por sumisión. Durante 12 años sirvieron a Kedorlaomer, rey de Elam, pagando tributo a un imperio lejano. En el año 13º, la alianza se rebeló, rehusaron continuar su servidumbre y al hacerlo, invitaron la ira de Elam. Lo que siguió fue rápido y brutal. Kedorlaomer y sus reyes aliados lanzaron una campaña punitiva, derrotando a los rebeldes en el valle de Sidim. La Biblia relata en Génesis 14 que los invasores tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y también tomaron a Lot y sus bienes y se fueron. Este momento revela una verdad sobria por toda su grandeza e influencia. Sodoma era vulnerable. Su riqueza no podía protegerla. Su gobierno, aunque avanzado, no podía defender sus fronteras. Y en el caos fue Abraham, no el rey de Sodoma, quien se levantó para rescatar a Lot. Abraham, con solo 318 hombres entrenados, persiguió al enemigo y atacó de noche. Liberó a los cautivos, recuperó los bienes robados y restauró lo que los reyes de la llanura habían perdido. Esto no fue simplemente un rescate, fue una acusación moral. La lealtad, el valor y la rectitud de Abraham se alzaron en agudo contraste con la indiferencia indulgente de Sodoma. El sobrino que habían dejado ser capturado fue redimido por el mismo tío al que probablemente habían despreciado como un simple pastor errante. Y aún así, Sodoma volvió a sus caminos. Los días continuaron. La riqueza regresó. Los mercados reabrieron, pero no se aprendieron lecciones. No siguió arrepentimiento. La ciudad continuó festejando mientras ignoraba su enfermedad, y el clamor creció más fuerte no desde dentro, sino desde las víctimas de su crueldad. ¿Qué clase de ciudad vivimos hoy? ¿Una que alimenta a los pobres o los olvida? ¿Una que construye altares a la justicia o monumentos al orgullo? Antes de que llegaran las llamas, Sodoma estaba viva con canto y comercio, lujo y poder, pero su latido era hueco. Su alma ya había sido entregada a la oscuridad, y el juicio ya estaba en camino. ¿Cómo podría haber sido la ciudad de Sodoma antes de su caída? Aunque la Biblia ofrece pocos detalles arquitectónicos, surge una imagen convincente cuando combinamos las pistas bíblicas con los hallazgos arqueológicos de antiguas ciudades cananeas contemporáneas de Sodoma. Desde afuera, pudo haber parecido formidable, próspera y avanzada. Pero detrás de sus fuertes muros, la oscuridad espiritual se gestaba. Sodoma probablemente estaba rodeada por pesados muros de fortificación, construidos de piedra o ladrillos secados al sol, no solo para ostentar, sino para defenderse de saqueadores y reyes rivales. La mención de las puertas de la ciudad en Génesis, donde Lot se sentaba entre los ancianos,
sugiere una entrada principal prominente, posiblemente flanqueada por puestos de guardia o torres de vigilancia. Las puertas no eran solo pasajes, eran centros de juicio, política y vida pública. Sentarse allí era tener influencia. Lot había ganado un asiento, pero nunca plena aceptación. Dentro de las murallas, calles estrechas y sinuosas se retorcían por la ciudad. Los hogares de familias comunes habrían sido sencillos de 1 o 2 pisos construidos con ladrillos de barro. Sus techos planos, probablemente usados para secar alimentos o dormir en noches calurosas, daban vista a patios donde los niños jugaban y se preparaban comidas. La vida doméstica prosperaba en estos pequeños espacios, incluso mientras la decadencia moral se esparcía en la cultura que los rodeaba. En el centro de la ciudad, probablemente, se encontraba una amplia plaza pública, el corazón del comercio y la política. Los mercados bullían allí cada mañana, mercaderes desplegando bienes de tierras extranjeras, especias y textiles comerciados por medidas, ganado intercambiado, noticias gritadas en muchas lenguas, edificios administrativos, quizás elaborados de piedra labrada y enlucidos, se alzaban junto a los puestos de los vendedores. Sobresaliendo sobre todo, estaría la residencia del rey Vera, un palacio modesto según los estándares modernos, pero aún la estructura más imponente de la ciudad. Podría haber incluido madera importada, dinteles tallados o muros pintados, todos símbolos de poder y riqueza. Prominentes también eran los templos santuarios, no al Dios de Abraham, sino a los dioses del panteón cananeo. Aunque la Biblia nunca nombra directamente a las deidades adoradas en Sodoma, podemos deducirlo del contexto cultural circundante. Los cananeos honraban a Baal, dios de la tormenta y la fertilidad, Astarte, diosa del amor y la guerra, y Moloc, una deidad a la cual incluso se sacrificaban niños. Estos cultos no eran espirituales en el sentido que Abraham conocía. Eran sensuales, indulgentes y violentos. Sus rituales a menudo incluían prostitución ritual, actos sexuales realizados en templos con sacerdotes o sacerdotisas con la esperanza de asegurar fertilidad y prosperidad. Tales prácticas, condenadas más tarde en la ley mosaica, probablemente estaban tejidas en la vida religiosa y cívica de Sodoma. ¿Podría Lot, un hombre justo, haber pasado junto a tales templos sin angustia? ¿Podrían sus hijas haberse criado viendo tales ritos y no haber sido afectadas? El contraste entre los tranquilos altares de Abraham en el desierto y los templos fastuosos de Sodoma no podía ser mayor. Abraham adoraba a un Dios que demandaba justicia, compasión y santidad. Sodoma servía a dioses que no pedían nada del corazón y todo del cuerpo. Aún más trágica fue la completa inversión de la ciudad de uno de los valores más sagrados en el mundo antiguo, la hospitalidad. En tiempos de Abraham, ofrecer a un extraño refugio, agua y comida no era meramente bondad, era una obligación sagrada. Cuidar del viajero, del extranjero, del vulnerable, esto era una medida de honor en la sociedad del antiguo cercano Oriente. Lot mantuvo esa tradición cuando recibió a los 2 ángeles en su casa. Pero los hombres de Sodoma, cuando supieron que habían entrado extranjeros en su ciudad, respondieron con violencia. En lugar de protegerlos, buscaron violarlos. Génesis 19 lo deja escalofriantemente claro. Lo que debería haber sido una oportunidad de bienvenida se convirtió en un momento de intento de abuso. No fue solo lujuria, fue humillación, dominación, una declaración pública de que los forasteros no estarían seguros allí. Ezequiel 16, 49-50 confirma la profundidad de su maldad. He aquí que esta fue la maldad de tu hermana, Sodoma, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad.
tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se enorgullecieron, e hicieron abominación delante de mí. Las acciones de los sodomitas hacia los huéspedes de Lot no fueron aisladas ni impulsivas, fueron el fruto de una cultura profundamente arraigada, una que celebraba el poder, se burlaba de la santidad y despreciaba a los débiles. Uno de los aspectos más pasados por alto pero profundamente reveladores del pecado de Sodoma fue su trato a los pobres y vulnerables, una falla que golpeaba directamente el corazón de la justicia de Dios. Mientras que la inmoralidad sexual de Sodoma a menudo ocupa el centro en las discusiones de su caída, el profeta Ezequiel arroja luz sobre una podredumbre más profunda y sistémica. He aquí que esta fue la maldad de tu hermana Sodoma, declara. Ella y sus hijas tuvieron soberbia saciedad de pan y abundancia de ociosidad, pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ezequiel 49. Esto no era mera negligencia, era una cultura de indiferencia calculada, donde el lujo se convirtió en excusa para la apatía y la abundancia. No condujo a la generosidad, sino a la arrogancia. En Sodoma, la riqueza no se compartía, se acumulaba. Las calles podían estar pavimentadas con bienes de tierras lejanas, las mesas llenas de pan y vino, pero los gritos de los que sufrían eran ignorados o peor ridiculizados. Los hallazgos arqueológicos sugieren que Sodoma estaba económicamente en auge, ubicada a lo largo de rutas comerciales principales y rodeada de tierras fértiles. La élite vivía en comodidad, disfrutando de los beneficios del comercio y la agricultura. Pero mientras se reclinaban en finos cojines mendigos, permanecían afuera de sus puertas invisibles, indeseados gravosos. Con el tiempo, esta insensibilidad social se volvió no solo tolerada, sino institucionalizada. La literatura rabínica posterior, aunque no parte del canon bíblico, conserva tradiciones inquietantes de cómo los sodomitas trataban a quienes se atrevían a pedir ayuda. En algunos relatos a los mendigos se les daban monedas marcadas con nombres, pero se les negaba alimento, una cruel burla de la caridad. En otros, los actos de misericordia estaban totalmente criminalizados, con castigos para cualquiera que se atreviera a alimentar a los hambrientos. Ya fueran leyenda o no, estas historias reflejan algo profundamente cierto. El pecado de Sodoma no solo estaba en lo que hacía, sino en lo que se negaba a hacer. Se negaba a cuidar. En una ciudad que lo tenía todos, los actos más básicos de compasión se habían perdido. ¿No resuena esto hoy? En un mundo donde la riqueza crece, aún vemos al extraño en la puerta. El contraste con Abraham no podía ser más profundo. Él también era rico, quizás más que muchos de los élites sodomitas, pero su corazón estaba moldeado por una ética diferente. Su tienda, según la tradición, estaba abierta por los 4 lados, dando la bienvenida a los viajeros desde cualquier dirección. Alimentaba a los extraños, les lavaba los pies, los trataba con dignidad, sin saber que eran ángeles o emisarios de Dios. Su abundancia se convirtió en un canal de bondad, no de arrogancia. Su generosidad reflejaba el mismo corazón de Dios. Sodoma no tenía tal reflejo, y la lección resuena a través de los tiempos. La prosperidad material, cuando está despojada de compasión y justicia, no se convierte en señal de bendición, sino en preludio de juicio. La riqueza no es mala, pero cuando la comodidad reemplaza a la conciencia y el éxito se convierte en un muro que bloquea el sufrimiento de otros, la destrucción puede no estar muy lejos. ¿Cómo era la vida familiar en Sodoma? Aunque la Biblia ofrece solo vislumbres, la historia de Lot y su casa revela detalles sorprendentes, sombras que insinúan
una realidad mucho más oscura bajo la superficie. Sabemos que Lot tenía una esposa y al menos 2 hijas. La Escritura nos dice que sus hijas estaban desposadas con hombres de la ciudad, lo que sugiere que los matrimonios arreglados eran costumbre en Sodoma, como lo eran en gran parte del antiguo cercano Oriente. El matrimonio no era meramente una unión personal, era una transacción social, a menudo negociada por estatus, seguridad o alianzas. Pero en Sodoma, esos lazos no estaban fundamentados en la tradición moral. Los desposorios conectaban a las hijas de Lot con hombres que, cuando fueron advertidos del juicio divino, rieron incrédulos y se quedaron atrás para perecer. ¿Qué dice eso sobre el clima espiritual dentro de esos hogares? La esposa de Lot permanece sin nombre, pero su historia habla mucho. Aunque había seguido a su esposo a las montañas, su corazón permaneció atrás. En una sola y fatal mirada hacia atrás, reveló el poder que Sodoma tenía sobre ella, no solo sus comodidades, sino su cultura. Su cuerpo huyó de la ciudad, pero su espíritu nunca lo hizo, y en ese momento de desobediencia, se convirtió en una estatua de sal, una advertencia congelada para todos los que dudan entre el llamado de Dios y el dominio del mundo. ¿No refleja esto la lucha que tantos enfrentan hoy, desgarrados entre convicciones espirituales y la facilidad de la conformidad cultural? La oferta de Lot de sus hijas a la turba violenta afuera de su puerta es uno de los momentos más perturbadores en la Escritura. En un nivel refleja las duras estructuras patriarcales de la época, donde la autoridad de un padre se extendía incluso a decisiones de vida o muerte sobre sus hijos, pero más profundamente subraya la importancia sagrada, incluso obsesiva, de la hospitalidad en la cultura antigua. Lot estaba dispuesto a hacer un intercambio horrendo para proteger a sus invitados, reflejando cuán torcida se había vuelto la brújula moral en Sodoma. La hospitalidad se había desconectado de la justicia y la familia se convirtió en víctima de prioridades corrompidas. Y luego estaban las propias hijas. Sobrevivieron al fuego, huyeron con su padre a las montañas, pero Sodoma nunca realmente las dejó. Aisladas en una cueva, temiendo ser las últimas personas en la tierra, idearon un plan desesperado. Hagamos beber vino a nuestro padre y nos acostaremos con él para preservar descendencia de nuestro padre. Génesis 19:32. Lo que hicieron incesto fue una violación directa de la ley moral de Dios. Y sin embargo, en sus mentes lo racionalizaron. ¿Por qué? Porque Sodoma las había criado. Sus elecciones revelan una verdad escalofriante. Incluso cuando las personas son sacadas de un ambiente corrupto, el ambiente aún puede vivir dentro de ellas. La exposición a una cultura saturada en sexualidad distorsionada y valores quebrados había deformado su juicio, y en su momento de miedo y aislamiento hicieron lo que parecía normal, según los estándares del mundo que habían conocido. La vida familiar en Sodoma entonces estaba marcada por la desintegración. Los matrimonios se formaban, pero no basados en la fe. La autoridad se mantenía, pero no con amor. Los hijos eran criados, pero sin protección contra la decadencia moral. Era una sociedad donde el poder reemplazaba al propósito y los roles antes definidos por Dios se distorsionaban por el pecado. En marcado contraste, se alza la familia de Abraham, imperfecta, pero centrada en el pacto, guiada por el llamado divino y enraizada en la fe. Mientras el hogar de Lot era desgarrado por el compromiso, la tienda de Abraham resonaba con promesa. La diferencia no era la riqueza, era la adoración. Así nos queda preguntarnos en nuestros propios hogares qué valores están formando a nuestras familias,
¿Estamos absorbiendo la cultura de Sodoma sutil, seductora y destructiva? ¿O estamos moldeando nuestros hogares por el llamado de un reino superior? Sodoma ardió, pero su memoria perdura no solo en sal y ceniza, sino en cada elección que moldea el alma de una familia. La destrucción de Sodoma y Gomorra hizo más que marcar un momento en la historia, cortó una cicatriz en la misma tierra. Incluso hoy la región sur del Mar Muerto, ampliamente creída como el escenario de estas infames ciudades, lleva testimonio físico de la catástrofe descrita en Génesis. Un lugar una vez fértil y próspero es ahora un desierto estéril, un paisaje que aún parece gemir bajo el peso del juicio divino. La Escritura nos dice que el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Génesis 19:24. El lenguaje es vívido, no metafórico, sino explosivo, sugiriendo una catástrofe tanto repentina como sobrenatural. Pero, ¿y si las mismas fuerzas de la naturaleza fueran los instrumentos que Dios usó para llevar a cabo este juicio? Geológicamente, el área alrededor del sur del Mar Muerto es parte del Rift sirio-africano, una falla propensa a la actividad sísmica, terremotos e incluso erupciones volcánicas en la antigüedad. La región es rica en sustancias inflamables como betún, azufre y bolsas de gas natural. Algunos eruditos y científicos han propuesto una teoría convincente que un violento terremoto pudo haber roto el suelo liberando estos materiales volátiles al aire, donde se encendieron, lloviendo fuego literal sobre las ciudades abajo. Para los testigos antiguos, habría parecido como si el mismo cielo estuviera en llamas. Sea o no que un evento geológico detonara la destrucción, la Biblia es clara en un punto: esto no fue un desastre al azar, fue un acto deliberado de juicio divino. Dios usó los elementos tierra, fuego y cielo para hacer descender justicia sobre una tierra cuya iniquidad había llegado a su colmo. Hoy el Mar Muerto sigue siendo uno de los cuerpos de agua más inertes de la tierra. Sus aguas hipersalinas impiden la vida acuática y sus orillas son secas, saladas y estériles. Casi nada crece allí. Ningún árbol, ningún cultivo. Solo suelo cubierto de sal quebradizo y blanco, como si la tierra misma recordara lo que sucedió. En todas direcciones, desolación. Es como si el suelo aún llevara el silencio del último grito de Sodoma. Durante siglos, arqueólogos e historiadores han buscado en la región, esperando descubrir las ciudades perdidas de la llanura. La mayoría de las ubicaciones propuestas se agrupan alrededor de la península de Lisán, una lengua de tierra que sobresale en el sur del Mar Muerto. Sitios como Bab ed-Dra y Numeira han revelado hallazgos notables, ciudades de la Edad de Bronce destruidas repentinamente por intenso fuego entre 2350 y 2000 a.C., un periodo que se alinea estrechamente con el tiempo de Abraham. Los excavadores han descubierto ruinas carbonizadas, techos quemados, muros colapsados y gruesas capas de ceniza, todo apuntando a una destrucción violenta y total. En 1924, el renombrado arqueólogo William F. Albright identificó 5 sitios arqueológicos en la región que podrían corresponder a las 5 ciudades de la llanura mencionadas en Génesis: Sodoma, Gomorra, Admá, Seboim y Zoar. Cada una de estas ciudades muestra señales de asentamiento humano, y cada una parece haber sido abandonada abruptamente. Cualquiera que haya sido el evento fue definitivo. Sin embargo, a pesar de estos descubrimientos, la certeza absoluta sigue siendo esquiva. El tiempo, la erosión y los niveles cambiantes del Mar Muerto han ocultado gran parte de lo que una vez estuvo allí. Si las ruinas de Sodoma yacen bajo las aguas o profundamente bajo capas de tierra y sal,
puede que nunca se encuentren. La misma Biblia sugiere que la destrucción fue tan completa, tan consumidora, que poco rastro quedó atrás. Aún así, los ecos permanecen. El humo pudo haberse desvanecido, pero la advertencia perdura. Una tierra maldita, una civilización desaparecida, un juicio que nadie creyó, hasta que llegó todo preservado tanto en la escritura como en el suelo. Y mientras el mar muerto brilla bajo el sol inerte silencioso, cargado de memoria, plantea una pregunta callada. ¿Qué le sucede a un pueblo que ignora la advertencia final? Sodoma y Gomorra suelen ser los primeros nombres que vienen a la mente cuando pensamos en juicio divino, pero no estaban solas. Génesis 14:2 enumera 5 ciudades que una vez prosperaron en la fértil llanura del Jordán: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela Zoar. De estas, solo Zoar fue perdonada, y solo porque Lot suplicó que se convirtiera en un lugar de refugio. Las 4 ciudades restantes fueron consumidas juntas en un solo y arrollador acto de ira divina. Aunque Sodoma y Gomorra se convirtieron en las más conocidas, Deuteronomio 29:23 confirma que Adma y Seboim compartieron su destino de fuego, toda su tierra azufre y sal abrasada, que no se siembra ni produce, ni crece en ella hierba alguna, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim. Su destrucción no fue simbólica, fue completa, irreversible y definitoria de la región, donde antes se alzaban bulliciosos centros de comercio, campos fértiles y alianzas de ciudades. Ahora había desolación. Estas ciudades eran más que vecinas, eran socias unidas política, económica y culturalmente. Formaron una poderosa confederación e incluso se unieron para resistir el dominio de Kedorlaomer, el rey de Elam. Su rebelión compartida, narrada en Génesis 14, demuestra no solo su alianza, sino su desafío colectivo. No es de extrañar entonces que también compartieran los mismos pecados y el mismo juicio. La obliteración de estas ciudades creó algo más que tierra quemada, dejó un vacío de población, interrumpió el comercio y redefinió el equilibrio de poder en la región. Durante generaciones, el área llevó no solo ruina física, sino un vacío espiritual y político. Pero la historia no se desvaneció en la antigüedad, se convirtió en leyenda, en textos judíos, pseudoepigráficos como el libro de los Jubileos y los testamentos de los 12 patriarcas. El relato se amplía con descripciones más profundas de la depravación de las ciudades. Aunque no están incluidos en el canon bíblico, estos escritos muestran cuán profundamente la memoria de Sodoma se incrustó en la imaginación moral del mundo antiguo. Y entonces vino Cristo. El mismo Jesús hizo referencia a Sodoma en sus enseñanzas, no como mito, sino como advertencia histórica. En Lucas 17, 28, 29, trazó un paralelo escalofriante. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. No fue su comercio ni su cultura lo que los condenó. Fue su ceguera espiritual ante el llamado final de la misericordia. Estaban haciendo de todo, excepto arrepentirse. El apóstol Pablo en Romanos y Pedro en su segunda epístola igualmente se refirieron a Sodoma para destacar las consecuencias de rechazar la verdad de Dios. Judas en el versículo 7 escribió que Sodoma y Gomorra son puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Las ciudades se convirtieron en un punto de referencia, no solo para el castigo, sino para cuánto tiempo esperará la misericordia de Dios antes de que la justicia deba actuar. Con el paso de los siglos, Sodoma se convirtió en un símbolo en la literatura occidental. En la Divina Comedia de Dante, los sodomitas son colocados en el séptimo círculo del infierno,
castigados no solo por pecar, sino por negarse a arrepentirse. El nombre Sodoma llegó a representar no solo inmoralidad, sino orgullo, crueldad y un colapso total de la conciencia. Y sin embargo, incluso en medio del fuego, hubo misericordia. Dios accedió a perdonar las ciudades por causa de solo 10 justos. Esa conversación entre Abraham y el Señor revela algo asombroso. Dios estaba dispuesto a retener el juicio por causa de un pequeño remanente fiel. Su misericordia era real, ofrecida hasta el último momento posible. Aunque no se encontraron 10, una familia fue rescatada. Lot y sus hijas fueron sacados de la destrucción, no porque fueran perfectos, sino porque estuvieron dispuestos a irse. Como Pedro afirmaría más tarde, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segundas Pedro 2:9. La liberación de Lot se convirtió en un ejemplo vivo del tema bíblico del remanente, los pocos a quienes Dios preserva, aun cuando todo a su alrededor se derrumba. La historia de Sodoma, Gomorra, Admá y Seboim es más que un relato de ciudades ardiendo. Es una advertencia, una parábola y un patrón que nos muestra lo que sucede cuando toda una sociedad da la espalda al Creador, abraza la arrogancia y olvida la compasión. Pero también es un testimonio de esperanza que incluso cuando la destrucción se cierne, Dios busca a los justos. Él escucha la intercesión. Él saca a la gente del fuego. Y de las cenizas, Él todavía escribe redención. La historia de Sodoma y Gomorra, aunque arraigada en eventos que ocurrieron hace casi 4000 años, resuena con un peso moral atemporal mucho más allá del fuego y el azufre que consumieron 2 ciudades antiguas. Es más que historia. Es un espejo sostenido ante cada generación, advirtiendo lo que sucede cuando el alma de un pueblo se enfría, y en su humo y silencio pronuncia verdades que siguen siendo tan urgentes hoy como siempre. Primero, nos enseña que la prosperidad material sin responsabilidad moral es una ilusión peligrosa. Según el profeta Ezequiel, la caída de Sodoma no se trató simplemente de pecado escandaloso. Se trató de complacencia nacida de la abundancia. Esta fue la maldad de tu hermana. Sodoma, ella y sus hijas, tuvieron soberbia hartura de pan y abundancia de ociosidad, pero no fortaleció la mano del pobre y del menesteroso. Ezequiel 49. En Sodoma, la riqueza engendró indiferencia. El lujo adormeció la conciencia. La compasión se secó y el juicio siguió. Y nosotros, nuestros bienes nos llevan a servir o a ignorar. Segundo, el relato subraya el deber sagrado de la hospitalidad y el cuidado de los extraños. En el mundo antiguo, acoger a los viajeros no era solo bondad, era ley moral. Abraham cumplió esto hermosamente, ofreciendo comida, agua y descanso a 3 hombres que no reconoció que eran ángeles. Sodoma, en contraste, convirtió la hospitalidad en hostilidad y violencia. La diferencia no podría ser más clara. Un hogar recibió al cielo, el otro provocó juicio. Tercero, Sodoma advierte del costo del compromiso. La Escritura llama justo a Lot 2, Pedro 2:7, pero su elección de habitar cerca y eventualmente dentro de Sodoma expuso a su familia a la ruina espiritual. El tirón de la prosperidad lo atrajo, pero la cultura de la ciudad casi consumió todo lo que amaba. Su esposa miró atrás. Sus yernos se rieron de la salvación. Sus hijas, formadas por la ética de Sodoma, luego cometieron incesto. Este es el peligro de tolerar una cultura corrupta por causa de la comodidad. Cuando la justicia se pone al lado de la rebeldía, algo siempre cede. Cuarto, la historia eleva el poder de la intercesión. El diálogo de Abraham con Dios en la colina, fuera de Sodoma, es una de las conversaciones más conmovedoras de la Escritura.
no ruega solo por Lot, sino por las ciudades mismas, por gente cuya maldad sin duda conocía. ¿Destruirás también al justo con el impío?, preguntó. Con audacia envuelta en reverencia, avanzó más y más de 50 hasta 10. Y aunque las ciudades fueron destruidas, el corazón de Dios quedó revelado. Él escucha a los que se preocupan, aún por los indignos. Quinto, el destino de la esposa de Lot nos recuerda el peligro de las lealtades divididas. Su cuerpo huyó de la ciudad, pero su corazón se quedó atrás. En una mirada hacia atrás reveló dónde estaba realmente su tesoro, y en ese momento se convirtió en una estatua de sal. Su historia es una advertencia, no solo contra la desobediencia, sino contra la nostalgia por lo que Dios nos ha llamado a dejar. Cuando Dios nos saca de las tinieblas, mirar atrás ya no es una opción. Esta historia preservada en las páginas de Génesis no es solo un recuerdo, es una brújula moral, una advertencia y una profecía. Los escritores del Nuevo Testamento lo sabían bien. El mismo Jesús declaró en Mateo 10:15: «De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad», refiriéndose a ciudades que rechazaron su mensaje. Estaba diciendo: Sodoma rechazó a ángeles, pero ustedes rechazan al Hijo de Dios. El apóstol Pedro en 2 Pedro 2:6 repitió este tema sobrio. Dios las redujo a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y Judas, en su carta breve pero tronante, habló de Sodoma, sufriendo el castigo del fuego eterno. Incluso el profeta Isaías, al confrontar los pecados de Jerusalén, clamó: «Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un pequeño remanente como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra». Isaías 1:9, es decir, completamente aniquilados. Solo la misericordia preservó un remanente, y ese es el latido que recorre toda la narrativa: misericordia en medio del juicio. Si Dios destruyó ciudades, pero salvó a Lot, rescató a quienes aún le temían, escuchó a Abraham, dio tiempo a advertencias e incluso ángeles, y aún después de que las ciudades ardieron, su historia se convirtió en luz no solo para condenar, sino para desviar corazones de la destrucción. Al final, la tensión entre justicia y misericordia encuentra su cumplimiento final en la cruz, donde el pecado encontró juicio y los pecadores encontraron gracia. Sodoma y Gomorra cayeron en fuego, pero de las cenizas la Escritura nos ofrece una elección: seguir la senda de Abraham o el patrón de la llanura. Y aún ahora, esa antigua pregunta sigue ardiendo en el aire: ¿te mantendrás con los justos o mirarás atrás? La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato de fuego y ruinas enterradas bajo la sal del Mar Muerto. Es una parábola viviente, un grito del pasado que aún habla al alma de nuestra generación. Nos recuerda que la riqueza sin compasión, la cultura sin moralidad y la comodidad sin convicción no son bendiciones, sino vendas que conducen hacia la destrucción. Para mí, la verdad más sobrecogedora es: esta Sodoma no cayó porque careciera de recursos, cayó porque carecía de arrepentimiento. La gente lo tenía todo, pero olvidó a los pobres, se burló de la santidad y silenció la conciencia. Y quizá la mayor tragedia no fue solo el fuego que cayó del cielo, sino el fuego que ya se había apagado en sus corazones. Hoy vivimos en un mundo de abundancia. Rascacielos se levantan donde antes había desiertos. La información se mueve más rápido que la verdad. Y sin embargo, bajo la superficie, la misma enfermedad espiritual que cargaba Sodoma aún acecha en las sombras de la vida moderna. El orgullo sigue siendo celebrado. Los vulnerables
siguen siendo olvidados. Y muchos aún ignoran la voz de Dios hasta que es demasiado tarde. Pero esta historia también lleva una esperanza profunda. Incluso en la hora más oscura, Dios escuchó la intercesión de un hombre. Incluso cuando las ciudades ardieron, Él extendió su mano para salvar a una familia. Eso significa que tu voz importa, tu vida importa. Incluso rodeado de compromiso, puedes permanecer como Abraham o salir como Lot. Puedes vivir como un remanente, una luz que sigue ardiendo. Así que te pregunto, ¿a qué nos estamos aferrando que Dios ya nos ha llamado a dejar atrás? ¿Qué ciudad en nuestras vidas nos impide obedecer plenamente su llamado? Que no seamos como la esposa de Lot, congelados entre el pasado y la promesa. Que esta historia te conmueva no con miedo, sino con urgencia. Para vivir diferente, para amar con valentía, para orar como Abraham, para guiar a tu familia hacia afuera como Lot, y para confiar en que incluso en el juicio, la misericordia de Dios alcanza a aquellos que están dispuestos a ir. Si este mensaje ha movido algo en ti, te invito a reflexionar y a compartirlo en los comentarios. Escribe 777. Si estás eligiendo caminar hacia adelante, no hacia atrás. Si has visto reflejado el mundo de hoy en la caída de Sodoma, hablemos de ello aquí abajo. Gracias por ver y apoyar este canal. Tu presencia aquí significa más de lo que sabes. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo historias como estas, historias que importan, historias que despiertan, historias que apuntan a la verdad. Y a todos los que nos han apoyado con Super Thanks, su generosidad ayuda a mantener viva esta misión. Que Dios les devuelva su bondad al 100%. Hasta la próxima, mantente vigilante, mantente fiel y recuerda, Dios aún salva a quienes escuchan.